Hola, ¿qué tal, ingenieros? Vamos a ver ahora esta presentación que realicé para ustedes que se llama Códigos de línea. Los códigos de línea son muy importantes en un ingeniero en electrónica, en telecomunicaciones, en control, porque representan los ceros y los unos de manera lógica. Es decir, cuando yo almaceno una información o cuando yo transmito por un medio de transmisión la información, no digo 0110, sino que lo tengo que representar con niveles de voltaje, con niveles de potencia, con niveles de algo, ¿no? Eh, por lo mismo, muchos confunden los códigos de línea con las modulaciones. Las modulaciones en específico, aunque hay una inmensa cantidad de tipos de modulaciones, cuando se envían con una portadora sinusoidal, la representación de ceros y unos, pues hay las codificaciones de ASK o KFSK, BPSK, QPSK, o el QPSK con Polarization Mode, o el 8 QAM, o el con normal o con Polarization Mode, el 8 APK, 16 QAM, y hay una inmensidad de modulaciones. Las modulaciones lo que buscan es adaptarse al medio de transmisión. En este caso, la representación de ceros y unos, adaptarlos a un medio de transmisión donde se necesita una onda sinusoidal, pues se monta sobre una portadora. Ahora, aquí lo que vamos a tratar son códigos de línea donde con niveles constantes o variaciones vamos a representar los ceros y los unos. eh, y hay también una inmensidad de códigos de línea, pero enorme, donde obviamente tienen sus ventajas y desventajas cada uno de ellos, y por lo mismo se utiliza ya sea uno o ya sea el otro, ¿no? Por ejemplo, hay códigos de línea bipolares que representan voltaje positivo y voltaje negativo y tierra. Es decir, se necesitan tres niveles de voltaje para poder representar los ceros y unos. Voltaje positivo, voltaje negativo y la tierra. En cambio, el unipolar solo necesita de un voltaje positivo contra tierra o en su defecto voltaje negativo contra tierra. Solamente hay un nivel de voltaje, por eso se le llama unipolar. También existen otros tipos de códigos de línea que se llaman retorno a cero o no retorno a cero. Los retorno a cero es que a mitad del tiempo de bit brincan de un voltaje a otro y que obviamente van a tocar tierra, por eso se llama return to zero. Regresa a tierra a mitad del bit. Y los no retorno a cero, a lo mejor sí tocan tierra en muchas ocasiones, pero no lo hacen a mitad de bit. Por eso se llama no return to zero. Es decir, todo el nivel, todo el periodo del bit o todo el tiempo de bit permanecen en un voltaje constante, ya sea positivo, ya sea negativo o ya sea tierra, pero no hay un brinco de voltaje a mitad de bit, ¿ok? Solo en cambios de bits. Y bueno, entender que los códigos de línea hay unos básicos que solo representan ceros y unos, pero hay otros que son ya más elaborados, que ya detectan errores, y hay otros todavía mucho más elaborados que pueden corregir errores. Es decir, que tienen un algoritmo y son por lo mismo más inteligentes, donde no solo detectan los errores, sino los pueden corregir. Por ejemplo, uno que detecta los errores es decir, pues por ahí hay algo mal. ¿Dónde es exactamente? No estoy seguro si sea el bit o sea el anterior o el que le sigue. No estoy muy seguro cuál sea. Pero de que no cumple con la codificación, aquí hay un error. Y los que corrigen los errores sí son capaces de identificar cuál es el bit en específico que está mal, y si identifican cuál es el bit en específico que está mal, pues simplemente dice, en lugar de leerlo como 0, lo leo como 1. O en lugar de leerlo como 1, lo leo como 0, y él mismo puede hacer la corrección de los errores, ya sean almacenados o transmitidos. Bueno, vamos a ver estos ejemplos de códigos de línea. En esos ejemplos de códigos de línea, voy a hacerlo un poquito más amplio. Voy a colocar por ejemplo, entender que siempre se necesita como referencia un reloj. Es decir, de aquí a aquí, esto es el tiempo de un bit.
Entonces, el reloj me va a marcar en sus oscilaciones el tiempo de un bit. ¿Ok? El reloj puede ser bipolar o unipolar, eso es indistinto, dependiendo para el código, para la electrónica que se necesita. Pero el reloj no tiene información como tal, o sea, simplemente tiene oscilaciones para saber cuánto es el tiempo de cada uno de los bits. Por ejemplo, no sé, yo quiero mandar una información que son 100 megabits por segundo. Entonces, yo quiero mandar un flujo de bit de 100 megabits por segundo, pues el tiempo de bit es el inverso de esos 100 megabits por segundo, ¿no? Es 100 por 10 a la 6. Entonces, ¿por qué? Porque esto es la frecuencia de bit, o sea, lo que nosotros conocemos como velocidad de transmisión es la frecuencia de bit. Entonces, el tiempo que tiene cada uno de los bits es exactamente el inverso. ¿Ok? Entonces, este es el tiempo de duración que tendría el reloj para poder propagar una información de 100 millones de bits al segundo. ¿Ok? Entonces, un reloj se puede hacer con un reloj de cuarzo, de rubidio, o ya súper preciso, uno de cesio, o simplemente con circuitos RLCs con el 555 que ustedes utilizan comúnmente en electrónica. ¿Ok? Ahora, a mí se me ocurre inventarme este flujo de bit, que es 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, bla, bla, bla. ¿No? ¿Por qué le llamo PRBS? Porque ese es el nombre técnico que se le conoce como pseudo random bit sequence. En lavatorio, cuando se insertan un flujo de bit que en realidad no es información, pero yo quiero ver cómo se comporta un dispositivo de almacenaje o de transmisión, yo le inserto un flujo de bit pseudolatorio llamado PRBS. Ya hay patrones bien específicos que ya tienen un cierto flujo de bit bien determinado. Ahora, ¿por qué se le llama pseudo random bit sequence y no random bit sequence? Porque lo genera una computadora y en realidad el patrón a lo mejor después de 1000 bits hay una repetición. Entonces, nosotros lo vemos como aleatorio, pero en realidad sí hay una repetición. Ok, empecemos a hablar sobre el código de línea más básico que se llama no return to zero. Un código de línea no retorna a cero como el que ustedes acostumbran a utilizar en electrónica como el TTL, ¿no? Donde 5 volts es el 1 y tierra es el 0. Y bueno, aquí lo estoy representando, voltaje positivo es 1. Entonces, cada vez que yo encuentro un 1, lo represento con un voltaje positivo. Y cada vez que encuentro un 0, pues yo lo que hago es representarlo contra tierra. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es un no retorno a cero L? No return to zero level. Ese se utiliza, por ejemplo, en los teléfonos cuando se digitaliza la llamada telefónica, un PCM. Un PCM para redes telefónicas. Recuerden que PCM es Pulse Code Modulation, que verán en otra materia de modulación, donde esa modulación hace convertir una señal analógica a digital. Pero cuando la convierte a digital, los ceros y los unos lo representa con un código de línea que se llama No Return to Zero Level. ¿Por qué? Porque ahí se maneja voltaje negativo, no se maneja voltaje positivo. Se ha visto que los dispositivos electrónicos tienen más tiempo de vida útil, se oxidan menos cuando se manejan voltajes negativos y no voltajes positivos. Recuerden que en electrónica siempre hablamos de que va en una batería el flujo de corriente cuando ponemos un circuito de positivo a negativo, pero esa es la corriente convencional. En realidad el flujo de corriente real va de negativo a positivo. Es decir, ya sea que vean ustedes el flujo de huecos o el flujo de electrones. Bueno, en este caso simplemente es decir que un no retorno a cero de nivel, el 1 se representa con tierra, todos los 1 se representan con tierra, y el 0 se representa con voltaje negativo. Si se fijan, es idéntico un no retorno a cero a un no retorno a cero de nivel, pero
mientras el 1 es voltaje negativo, acá el 1 es tierra. Mientras el 0 no retorna a 0, es tierra, acá es un voltaje negativo. La señal queda idéntica, pero un nivel abajo. Por eso se le llama no return to zero level. Ahora, hay otros que todavía oscilan menos en un flujo de bit, como el no return to zero inverted in ones. El inverted in ones solamente hace cambio de voltaje cuando se encuentra un 1. En ceros permanece constante. Es un código diferencial porque depende de lo que le antecede. Entonces, aquí es un 1, le pongo un voltaje positivo, 0, permanezco igual, 1, cambio de voltaje, 1, cambio de voltaje, 1, cambio de voltaje, 1, cambio de voltaje, 0, permanezco igual, cada vez que siga un 0, permanezco igual, 1, cambio del voltaje que le antecede, 0, permanezco igual al voltaje que le antecede, 1, cambio el voltaje que le antecede, 0, permanezco en el mismo voltaje que le antecede. ¿Ok? Entonces, depende del voltaje que le antecede y si lo que sigue es 0 y 1. En 1 hace inversión de voltaje, en 0 permanece igual. ¿Ok? Ahora, fíjense algo. Todos estos han sido el código de línea no retorno a ceros. Pero en específico unipolares. Unipolares porque solamente es o voltaje positivo contra tierra, o voltaje negativo contra tierra, o voltaje positivo contra tierra. Ahora veamos un código de línea que es bipolar, es decir, que necesita de tener voltaje positivo, voltaje negativo y tierra. Un código que sea unipolar, su electrónica es mucho más sencilla, esa es su principal ventaja. Pero un código que es bipolar tiene la ventaja de ser menos vulnerable al ruido y a la atenuación. ¿Por qué? Porque aquí digamos que cuando hay voltaje positivo se llega a atenuar la señal o se llega a introducir ruido. Al final de cuentas yo sé que esto es positivo y yo sé que esto es negativo. Cuando yo tengo un código unipolar y a se le atenúa la señal o aquí se le inserta ruido, tengo más probabilidades de confusión. Entonces, un bipolar tiene más margen para poder diferenciar en el receptor o en el reproductor o lector, ¿okay? De lo que se tiene almacenado. ¿Ok? Entonces, un bipolar siempre es mejor en ese sentido, aunque la electrónica se vuelve mucho más compleja. Ahora, ¿qué otra ventaja tiene un código bipolar? Que también su componente de corriente directa es cero. Cuando ustedes vieron una materia donde hicieron análisis de Fourier, vieron que una serie trigonométrica de Fourier es el A0 más la sumatoria de todos los senos más la sumatoria de todos los cosenos y sus respectivos armónicos, claro. Pero que el A0, que es la componente de corriente directa, pues es el promedio de la señal. Es decir, en un código unipolar, siempre su promedio es la mitad del voltaje, ya sea positivo o negativo. En cambio, en un código bipolar, su componente de corriente directa es cero, porque su promedio a la larga va a ser cero entre positivo y negativo. Eso a la larga hace menos consumo de energía, en este caso eléctrica, porque así lo estamos ejemplificando. Entonces, un código bipolar, aunque su electrónica es más compleja, maneja carga balanceada. No sé si han escuchado sobre los micrófonos balanceados o dispositivos balanceados. A eso es a lo que se está refiriendo, ¿ok? Y por consiguiente, pues se vuelve menos consumo de corriente, pero principalmente son menos vulnerables al ruido y a la atenuación. ¿Ok? Bueno, veamos un código bipolar que se llama AMI. Hay AMI unipolar, hay AMI que en este caso es bipolar.
como ¿por qué la AMI es bipolar? Porque voy a necesitar voltaje positivo y voltaje negativo, ¿no? Como les había mencionado. Pero el AMI significa Alternate Mark Inversion. ¿Qué significa Alternate Mark Inversion? Que cuando se encuentra un 1, recuerden que siempre estoy haciendo este flujo de bit del revés, ¿ok? Siempre va a ser el que voy a poner en cada uno de los códigos. Cuando encuentro un 1, el primero lo voy a poner voltaje positivo. Los ceros siempre van a ser tierra. Aquí están todos los ceros, son los que están exactamente en tierra, ¿ok? Pero el siguiente 1 lo voy a poner negativo, el siguiente 1 positivo, el siguiente 1 negativo, el siguiente 1 positivo, el C1 negativo, el siguiente 1 positivo, y así, cada vez que yo me encuentre uno de manera alternada voy cambiando entre positivo y negativo, y el 0 siempre es con tierra, el 0 lógico, es 0 volts o tierra. Entonces, en específico, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir? Que AMI es bipolar, va alternando, pero ya tiene una codificación que si no se cumple, hay una detección de errores. ¿Qué pasa si yo llego aquí a encontrar un voltaje negativo? Entonces, negativo y el que sigue también negativo. Entonces, esta es una violación al código AMI y eso significa que hay un error, ¿ok? Entonces, AMI es uno de los códigos iniciales que ya permiten la detección de los errores si es que no se está siguiendo esa regla, ¿ok? Si no se sigue esa regla, entonces dice, aquí hay algo mal y por consiguiente hay un error. Ahora, yo no sé si sea este el problema o el que le sigue, pero hay un error, ¿no? Entonces, ya genera una advertencia, ¿ok? Bueno, entonces, así funciona AMI. Los ceros son tierra y los unos van alternados entre positivo, negativo, conforme se los va encontrando. Pero, ¿cómo funciona un pseudoternario? Un pseudoternario es exactamente lo opuesto en la lógica que sigue AMI. En lugar de que los ceros son tierra, los ceros son los que se van alternando entre positivo y negativo, y el 1 es tierra. Fíjense cómo aquí 1 es tierra, 1 es tierra, aquí es 1 es tierra, 1 es tierra, y bueno, aquí ya no hay unos. Y los ceros van alternándose entre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y así sucesivamente. Entonces sigue esa misma filosofía de AMI, tiene esas mismas ventajas y desventajas. Ahorita van a decir, bueno, yo no he encontrado o no ha mencionado ninguna desventaja. Ahí les va una desventaja del código AMI y que por consiguiente el pseudoternario también lo tiene. Es la vulnerabilidad a ser susceptibles a pérdida de sincronía. Cuando hay un voltaje constante, ya no se sabe cuántos ceros y unos hay. Entonces, ya sea aquí hay mucho tiempo de duración en un voltaje. Las oscilaciones de voltaje permiten que no se pierda la sincronía, pero si no hay oscilaciones de voltaje, hacen que se vuelva uno vulnerable o que sea susceptible a pérdida de sincronía. En el caso del AMI, si se fijan, es susceptible a pérdida de sincronía cuando se encuentra strings largos de 0. En cambio, el pseudoternario es vulnerable cuando se encuentra strings largos de unos, ¿ok? En sí, por eso el AMI hace una mejora, no nada más por ser bipolar, ¿ok? Sino hace una mejora con respecto a los códigos anteriores, porque todos los no retorno a cero level inverting ones son vulnerables a pérdida de sincronías tanto en string de ceros o string largos de unos. El AMI lo corrige en unos porque va alternando, el pseudoternario lo corrige en ceros porque ahí es donde los va alternando. Pero el AMI sigue con el problema en string de ceros y el pseudoternario lo sigue el problema con string de unos. Entonces, hacen una mejora parcial en los problemas de susceptibilidad de sincronía. Sí,
que son bipolares, sí, en lo que da las ventajas de la bipolaridad, pero no solventa los problemas de susceptibilidad de pérdida de sincronía en strings largos de ceros o de unos. En AMI, vuelvo a repetir, en strings largos de unos sí, porque los va alternando. Por ejemplo, estos unos que son consecutivos, aquí los alterna y hay una oscilación, está brincando, entonces el receptor sabe la cantidad de bits específico que son, pero aquí en largos de ceros no está oscilando, por consiguiente el receptor en algún momento puede no saber cuántos ceros fueron o si hubo una pérdida de envío de información, ¿no? Porque está constante, ¿ok? Y para eso existe, por ejemplo, el HDB3. El HDB3 con normatividad normal es para AMI y hay uno, el HDB3 normatividad inversa, donde es el equivalente al pseudo-ternario. Explicaré el HDB3 para AMI. HDB3 significa High Density Bipolar Three Zeros, o lo que en otras palabras quiere decir es que funciona como una AMI, exactamente como una AMI, pero cuando se encuentra un string largo de ceros, va a provocar pulsos para evitar esa vulnerabilidad a susceptibilidad de pérdida de sincronía. Va a provocar cambios de voltaje. ¿Cómo los va a cambiar? En específico, HDB3 con High Density Bipolar dice, lo más que voy a permitir son 3 ceros consecutivos. Cuando yo encuentre 4, ¡pum!, activo un cambio de voltaje en esos 4 ceros. Algo debo de hacer. Y él dice, así, tiene 2 reglas. La primera regla es, si la cantidad de unos que le anteceden en AMI son par, después de la última violación, yo lo voy a cambiar por B00V, o si es impar unos, lo voy a cambiar por 00V. Entiéndase como B de bueno bipolar, es decir, hago un cambio de voltaje, y V como violation, es decir, hago pongo un voltaje que sea idéntico al último que hubo de voltaje positivo o negativo. Violación de código es si el que le antecedía era positivo, yo pongo positivo, el que le antecedía era negativo, yo pongo negativo. Y la B de bipolar significa si el que era antes era positivo, yo lo cambio a voltaje negativo, o si era voltaje negativo, lo cambio a voltaje positivo. Por eso es bipolar, cambio de voltaje, violation code es mismo voltaje del último que se presentó. ¿Ok? Fíjense, ubiquemos aquí y reproduzcanlo n veces para que les quede claro. Primero, 1 positivo, ¿ok? Tierra por ser 0, siguiente 1 negativo, siguiente 1 positivo, siguiente 1 negativo, siguiente 1 positivo, y dice, voilà, hay un pequeño buffer, en este caso de 4 bits siempre, el buffer. Aquí se encuentra en el buffer, dice, ups, hay 4 ceros consecutivos. Este string de 4 ceros en AMI se representaba pues simplemente con 4 tierras en tiempo de bits. Aquí, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuántos unos le antecedieron? 1, 2, 3, 4, 5 unos. Es un número impar. Entonces, si es un número impar, lo voy a cambiar por 000 violation. Aquí está. 0 o tierra, 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 violación de código y... Oh, aquí yo tengo un error porque la violación de código tendría que ser hacia arriba. ¿Ok? Entonces, esta no sería violación de código. ¿Por qué no sería violación de código? Porque si no, lo va a entender el receptor como si fuera un 1. ¿Ok? No, tiene que ser un voltaje hacia arriba. Lo voy a cambiar de color para que se note. Entonces, este sería hacia arriba. El siguiente es un 1, entonces sigue el código AMI, sería hacia abajo. Entonces, esta sería una violación de código porque
comparado con el voltaje anterior, no debió haber sido positivo, por eso es violación de código. Pero el receptor va a entender que esa violación de código en realidad representa que no es un 1, que en realidad es un 0, lógico, ¿ok? Ahora, el siguiente es un 1, entonces negativo, el siguiente es tierra, el siguiente es un 1, quiere decir que aquí sería positivo, ¿ok? El siguiente ya es 0, 0, 0, entonces se encuentra con 4 ceros. Entonces se encuentra con 4 ceros, entonces tiene que hacer si aquí lo hizo positivo, entonces acá lo tendré que hacer en negativo para hacer bipolar, tierra, tierra, violación de código. Entonces, esta sería bipolar y eso sería violación porque pone de nuevo un negativo. Y esto es por ser dos unos previos a la última violación de código. Ya no me importa lo anterior. Este provocó una violación de código, entonces dos unos es par y lo cambio por bipolar, tierra, tierra, violación. Después se vuelve a encontrar con otros 4 ceros. ¿Cuántos unos le antecedieron? Ninguno. Entonces es como si fueran 0 unos, 0 número de unos, por consiguiente lo voy a poner como par. Aquí hago un bipolar, si aquí yo iba, hago un bipolar, tierra, tierra, violation code. Entonces, aquí está mi bipolar, aquí está mi violation code. Aquí, perdón, porque había tenido un error y eso hace que toda la secuencia cambie, ¿no? En sí, también esa es una manera de detectar errores. O sea, los que no cumplan con el código AMI y con las reglas de HDB3, pues entonces significa que ahí hay un error, ¿no? Como el que yo ahorita tuve. Entonces, pero, ¿cómo diferenciar entre ceros y unos? Bueno, pues bien, bien fácil. Siguiendo el patrón. Aquí, miren, yo lo que voy a volverlo a dibujar para que no haya problema de cómo realmente debía haber quedado, ¿no? Para que lo puedan entender. 1, 0, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Cuántos unos le antecedieron? Es 1, 2, 3, 4, 5, 1 le antecedieron, es impar, lo cambio por tierra, 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 violación. Aquí es donde debió haber ido para arriba, hágale caso al rojo, ¿no? No al dibujo que lamentablemente hice hace unos minutos y no me percaté. Entonces, esta es la violación y después un 1, entonces tengo que cambiar, 0, sería aquí, 1, tengo que cambiar de voltaje, después me encuentro con 4 ceros, ¿cuántos 1 le antecedieron? Un número par, por consiguiente lo tengo que cambiar por bipolar, 0, 0, violation. Entonces es bipolar, que es cambio, 0, 0, violation. ¿Ok? Después vuelvo a tener 4 ceros, entonces como hay 0 unos, es como si hubiera un par de unos, entonces es bipolar, 0, 0, violation code, 0, tierra. Así como lo planteé ahorita en rojo, es como debe de quedar, ¿ok? O en este caso hay otro código que se llama B8ZS. El B8ZS lo que va a cambiar, ya no le importa qué le antecede, simplemente cuando se encuentre 8 ceros, eso significa bipolar, bueno, es 8, B8ZS, B8ZS, y es bipolar a 0 substitution. Lo que va a hacer es seguir como el AMI, seguir como el AMI. Él no hace nada hasta que se encuentre 8 ceros, no 4 ceros como es el HDB3, ¿no? Entonces aquí le vale gorro. Y aquí es donde sí se encuentra 8 ceros.
Hasta ahí es donde toma cartas. 3, 6, 8 ceros. Los 8 ceros, ¿cómo los cambia? Ahí dice su código. Lo cambia por tierra, 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 violation, como lo que le antecede es un negativo, este es un violation, bipolar, tierra, violation, bipolar, tierra. ¿Ok? Entonces, este es violation porque la anterior era negativo. Este es bipolar porque tiene que cambiar el voltaje. Este es violation porque el anterior era positivo. Y este es bipolar porque sí cambió el nivel de voltaje del anterior. ¿Ok? Y así es como funciona el B8ZS. Entonces, ¿qué hace el HDB3 y el B8ZS? Tienen las mismas ventajas que un AMI o un pseudoternario, pero le quitan la desventaja de que se vuelva vulnerable a strings largos de ceros. Entonces dice, no hay bronca que haya un string largo de ceros, yo voy a meter una regla que sí oscile, que sí haya cambios de voltaje para que no permanezca demasiado constante el voltaje por mucho tiempo y eso haga que el receptor pierda la sincronía. ¿Ok? En sí, eso es excelente en todos estos sistemas, pero, por ejemplo, las computadoras, cuando mandan el Internet, manejan en Manchester porque las computadoras no hay un envío de, no hay un reloj maestro. Cada computadora tiene su propio reloj, pero ¿cómo saber que el reloj de una computadora con el de otra está bien? Pues entonces ellos necesitan más los cambios de voltaje, es decir, el propio reloj se debe de ver plasmado en el propio flujo de bit. Vean, a simple vista se ve como aquí hay un buen de oscilaciones en comparación con los anteriores. Estos son todos los Manchester son códigos Return to Zero, RZ, Return to Zero. Porque si se fijan, a mitad del bit hay cambios de voltaje. En cambio, en todos estos, todo el tiempo de bit permaneció en un nivel de voltaje. En cambio, a mitad del bit, sí hay cambios de voltaje. Por eso son retorno a cero. Un código de retorno a cero tiene la ventaja es que jamás va a ser, bueno, sí lo puede ser, ¿no? Pero prácticamente se vuelve imposible la susceptibilidad a pérdida de sincronía porque siempre están oscilando, siempre hay retorno a cero, siempre hay retorno a cero a la mitad. Pero no dice, entonces, ¿hay alguna desventaja de un retorno a cero? Por supuesto que sí. Se duplica el ancho de banda. O sea, vean, a simple vista pareciera que estoy enviando yo el doble de información. O sea, todos los códigos retorno a cero están gastándose el doble de ancho de banda, por lo menos. Si yo mando 100 megabits por segundo, pareciera que estoy enviando 200 megabits por segundo. Entonces, con 100 megabits por segundo se supone que se gasta un ancho de banda de 100 megahertz en un código de línea no retorno a cero, pero con un código de línea retorno a cero, como si estuviera teniendo 200 megahertz. O sea, me gasto siempre el doble de ancho de banda por tantas oscilaciones, pero por lo menos nunca voy a tener susceptibilidad a pérdida de sincronía y es por eso que los cables de red Ethernet, que comúnmente son los que se utilizan para Internet, pues utilizan código Manchester, código retorno a cero. ¿Ok? Ahora veamos estos tres diferentes tipos de Manchester. Hay muchos tipos de Manchester. En sí, si ustedes leen las normas, ya sea que utilicen uno, que se utilicen el otro, pero, por ejemplo, un Manchester Thomas lo que hace es que el 1 es flanco de bajada y el 1 es flanco de bajada y el 0 es flanco de subida. Entonces, vean, este es un 1, aquí hay un flanco de bajada a mitad del bit y el 0 es un flanco de subida a mitad del bit.
¿Ok? Un 1 es flanco de bajada a mitad del bit, 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 o el 0 es flanco de subida a mitad de bit. Entonces, así es como funciona un Manchester Thomas. En cambio, un Manchester 802.3 para un 10 megas por segundo en Ethernet hace lo contrario. El 1 es un flanco de subida y el 0 es un flanco de bajada. Entonces, aquí el 1 es representado por un flanco de subida y el 0 es que a mitad del bit hay un flanco de bajada. El 1 es a mitad del bit hay un flanco de subida, el 1 es un flanco de subida y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, hay otro que se llama Manchester diferencial, que en lugar de decir flanco de subida o flanco de bajada representa el 0 y el 1, por ejemplo, el Manchester 802.3, que se utiliza mucho en redes Ethernet, quedamos que el flanco de subida es un 1 lógico y este es el tiempo de duración del bit. ¿Ok? En cambio, un 0 es un flanco de bajada donde a la mitad del bit cambia de voltaje positivo a negativo. El Manchester diferencial, al igual que el inverting once, depende de lo que le antecede. En este caso, fíjense cómo es, bueno, más bien de lo que le precede. En este caso, yo mando un 1. El primero, pues, lo mando como si fuera un 802.3, ¿no? Después, el 0, lo que va a hacer es siempre al inicio de bit cambio y hago mi flanco. Después el 1 continúo y cambio a la mitad para hacer retorno a 0. Como el que sigue es un 1, continúo y hago mi cambio. Como el que le sigue es un 1, es continúo y hago mi cambio a la mitad, mi retorno a 0 a la mitad del bit. Como el que le sigue es un 1, es continúo y a la mitad hago mi retorno a 0. Y como el que le sigue ya es 0, los ceros siempre al inicio hago mi cambio y a la mitad hago mi retorno a 0. 0, vuelvo a hacer cambio al inicio y a la mitad. O sea, todos a la mitad tengo que hacer un cambio de voltaje. Pero cuando permanece de un bit al otro bit, es decir, si continúa en el mismo nivel de voltaje, es un 1. Digamos, aquí es donde es el inicio. Aquí hay un bit y acá es el otro bit, pero si permanezco en el mismo nivel de voltaje de un bit al otro bit es un 1. O si lo que hago es, venía en un nivel de voltaje y lo cambio, entonces es porque lo que le sigue es un 0. ¿Ok? Por ejemplo, aquí veo 1, aquí es un 1 y todos los demás son ceros. Donde permanezca constante el nivel de voltaje, de un bit a otro siempre es un 1 y cuando haga un cambio en el inicio del bit, entonces siempre significa eso que es un 0. ¿Ok? Eso es un Manchester diferencial. Bueno, esos son los diferentes tipos de códigos de línea. Bueno, en realidad hay una gama inmensa, ¿no? Donde yo me podría pasar horas y horas y horas explicando uno y otro. Pero creo que con esto vemos de manera general las diferencias entre uno y otro. Conclusión, ¿qué ventajas o desventajas podemos ver en los códigos de línea? Primero, un retorno a 0. Ventaja de un retorno a 0, que no hay problemas nunca de vulnerabilidad o de susceptibilidad a perder la sincronía. ¿Ok? Esa es su ventaja, su plus. Su desventaja, duplica el ancho de banda. ¿Ok? No retorno a 0. Su ventaja es no duplica el ancho de banda. ¿Ok? Su desventaja, pues sería vulnerabilidad a perder la sincronía en string largos de ceros o de unos, pero para eso ya existen los códigos de líneas HDB3 o BHOZS que solventan ese problema. ¿Ok?
además de que ya son pioneros en la detección de errores. Ahora, un código unipolar, su ventaja, electrónica más sencilla, desventaja, más vulnerabilidad al ruido y a las atenuaciones y mayor consumo de energía. Un bipolar, su tema es la electrónica es más compleja, pero automáticamente su carga es balanceada, permite menos consumo de energía eléctrica a la larga, además de que son menos vulnerables al ruido y a la atenuación. ¿Ok? Ahora, pues si se fijaron, HDB3 y VerchoZS a lo mejor se llevaron los mejores créditos en esta ocasión porque ya detectan errores y no duplican el ancho de banda, ya detectan errores y son, ¿cómo se llama? Son bipolares, pero aún no son tan buenos en la detección de errores. Existen otros métodos como la paridad o uno todavía mucho mejor que es el CRC. Hablemos sobre estos, el de paridad y el de CRC. Este es un ejemplo de paridad, pero este es de paridad intercalada. Se me hizo, puede ser de BIP 2, BIP 8, BIP 24, con interlift o con interlift. En este caso, pues el ejemplo que voy a dar es uno de paridad de bit intercalada. Intercalada, vean esta información, lo voy a hacer un poquito más grande. Esta es la cantidad de bits que yo voy a meter. Digamos que van en este sentido. Y aquí hay 40 bits. La idea es que sean n, ¿no? Pero aquí hay, esto es un byte, por eso lo hice por bit 8. Este es otro byte, otros 8, este es otro byte, otros 8, este es otro byte, otros 8 y este es otro byte. Por eso se me ocurrió poner el de bit 8, para que intercale de byte en byte. ¿Ok? Entonces, la información que se me ocurrió inventar fue esta, y la de paridad, lo que le va a agregar al final es un resultado donde digamos que el transmisor o el almacenaje lo pone y cuando se reproduce o en el receptor vuelve a hacer el mismo cálculo de BIP 8 y si le sale idéntico, entonces está sin errores. Si le sale diferente, entonces es que sale con errores. Digamos que es como en la escuela cuando dicen, comprueba el resultado, ¿no? Entonces, este va a ser un indicador para comprobar resultados. ¿Cómo funciona? Miren, yo agarré un byte y es este, ¿no? Es este mismo byte. Agarré otro byte, es decir, en lugar de hacerlos lineal, los acomodé para intercalarlos de 8 en 8. Después estos 8 fueron estos 8 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ya cuando tengo todos, entonces voy a hacer la operación de los primeros bits de cada byte. Después la operación de los segundos de cada byte. ¿Ok? Porque sin intercalar significa que los haría los 8 primeros, les doy su primer resultado. Los 8 siguientes les doy su primer resultado. Pero no, aquí voy a hacer es de este, y este, voy a dar el primer resultado, ¿ok? Si fuera sin intercalares, todos estos darían el primer resultado, pero siempre es mejor intercalado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es verificar número de unos pares. ¿Cuántos unos ha habido? Un 1, dos unos, tres unos, está más abajo. Nada más son esos, son 3 unos, número impar, ¿ok? Ahora aquí, 1, 2, 3. ¿Cuántos unos hubo? Impar. Ahora, ¿cuántos unos hay aquí? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos unos hubo? Par. 1, 2,
Entonces, números unos, par. ¿Cuántos unos hay aquí? 1, 2, par. ¿Cuántos unos hay? 1, 2, par. Pues, ¿cuántos unos hay aquí? 1, 2, par. ¿Cuántos unos hay aquí? 1, 2, 3, impar. Entonces, aquí yo estoy para este ejercicio poniendo en ceros todos los que tienen una cantidad de unos pares y poniendo en unos todos los que tienen una cantidad de unos impares. ¿Ok? Entonces, se lo agrego yo. Obviamente me voy a gastar más almacenaje o más bitrate o velocidad de transmisión cuando es envío por un medio de transmisión, pero en el extremo distante van a verificar que les dé ese mismo resultado y si no les arroja el mismo resultado, entonces hay errores. ¿Ok? Si les arroja el mismo resultado, entonces él supone que está sin errores. Es una técnica muy sencilla para también detectar errores. Hay otra que es todavía mucho más usada. Todas se usan, ¿eh? Yo todas las he llegado a utilizar. Como es el CRC, Cyclic Redundancy Check, o verificación de redundancia cíclica. Este lo que hace es, en lugar de verificar par, entonces le mete aquí una ecuación polinomial. Entonces, al flujo de bit le pone un polinomio. Entonces, hace, no sé, x cúbica más 2x cuadrada más 3x más 2, ¿no? Entonces saca el resultado del polinomio en lugar de paridad y del otro lado hace la misma respuesta a ese polinomio y contrasta el resultado que dio en la transmisión con el que dio en la recepción y por consiguiente dice, ¿hay errores o no hay errores? Entonces, el CRC, en lugar de verificar cantidad de número de unos, si son pares o impares, le mete un polinomio. Hay diferentes tipos de CRC, o sea, un polinomio u otro polinomio, eso sí, debe ser idéntico el que se utiliza en el lado transmisor que en el lado receptor, o en el lado de almacenaje con el lado de reproducción. ¿Ok? Por ejemplo, Ethernet, el Internet cuando se manda las tramas Ethernet, manejan lo que se llama el FCS, el Frame Checksum Sequence, y no es más que un polinomio CRC, lo que utiliza para la detección de errores. Pero bueno, al final de cuentas siguen siendo detectores de errores, ¿ok? Hay otros que son ya correctores de errores. Hay muchos códigos convolucionales donde hacen una revoltura de los bits, los acomodan, le ponen 1000 reglas y del otro lado ya puede hacer la corrección de errores. Ahorita les platico más sobre eso. Miren, el ejemplo de esos códigos convolucionales, como les mencionaba, hagan de cuenta que, primero les comento, nadie puede escuchar o nadie escucha el 100% del diálogo de una persona. Por ejemplo, lo que están ustedes escuchando de mí, estoy seguro que el 100% no lo están escuchando. Escuchan un 80 o 90% y lo demás lo obvian, ¿no? Perdieron una que otra palabra por la rapidez en la que hablo o porque no fui muy legible al hablar. Y lo mismo sucede cuando estoy hablando yo en otro idioma, pues sucede exactamente lo mismo. Pero el ser humano correlaciona las palabras anteriores, las palabras posteriores y por consiguiente sabe qué palabra es la que estuvo en medio. Así funciona un corrector de errores. El ejemplo que se me ocurre es el de GSM. Los teléfonos, cuando hacen llamadas telefónicas de GSM, manejan correctores de errores y, y cuando tienen un canal de información, digamos que aquí tienen su canal de información, ellos le agregan ese algoritmo. Ese algoritmo no es como tal al final, como en el CRC o en el BIP, sino va en medio de, va dentro de, yo le llamaría más bien dentro de, pero obviamente también gastan más velocidad de transmisión, más ancho de banda. Pero los GSM, además de manejar ese corrector de errores, manejan Adaptive Multirate. Hay dos tipos de Adaptive Multirate.
Uno en cambios de modulación y otros en cambios de codificación. El de cambios de modulación es para adaptarse a BPSK, QPSK, HPSK según la necesidad. Pero aquí es cambio de codificación, el que agrega muchos bits o pocos bits. Obviamente, cuando yo lo meto a un convolucionador, estoy agregando bits redundantes que me van a permitir, gracias a esos bits redundantes, yo saber si hay errores y corregirlos. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí, pues yo me voy a gastar una tasa de información o si le meto un código más sofisticado, voy a meter más tasa de información. ¿Ok? Entonces, entiéndase que, por ejemplo, en GSM, que es el ejemplo que estoy diciendo, entre el código tenga mejor respuesta para corregir los errores, pues voy a necesitar más velocidad de transmisión o más almacenaje. Que eso es prácticamente lo que hacen el MP, bueno, esos son encriptadores, pero el MPEG, ¿cuál es la diferencia entre un MPEG 1, MPEG 2, MPEG 3, que son códigos para video? Pues que también hay una corrección de errores, ¿no? Pero son más fuertes, obviamente gastan más también, necesito gastar más en el almacenaje para tener esa corrección de errores. O las comunicaciones satelitales, lo mismo, o las comunicaciones a larga distancia, o en este caso el teléfono celular con GSM. Pero GSM dice, es que no me quiero gastar siempre el máximo codificador. Entonces, él puede cambiar de un código a otro en tiempo real, dependiendo la necesidad. Cambia de un código a otro en un periodo de un segundo. Y cuando ve que ya está corrigiendo los errores que necesita, entonces en ese se queda. Pero si ve más errores, bueno, busca un código más fuerte. Si ve que ya no hay errores, entonces se baja a un corrector de errores menos fuerte para no gastar tanto ancho de banda en el aire, ¿no? Para las radiobases de GSM, ¿ok? Porque lo que hacen es un monitoreo de errores, un monitoreo de bit error rate. Entonces, entre más es la cantidad de errores, necesita un código más fuerte, más robusto, o entre menos de la cantidad de errores, con un código, con un corrector de errores menos robusto es suficiente. ¿Ok? Y es cuando se hacen cambios de códigos en plena transmisión, se llama Adaptive Multirate en código. Cuando se hacen cambios de modulación es Adaptive Multirate en modulación, pero el ejemplo que yo di es de código. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, GSM también, antes de meterlo a ese código, primero los intercala. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo 20 milisegundos de speech, son 456 bits en GSM. Entonces, comúnmente los errores son consecutivos, ¿no? Eso creo que es normal, eso es obvio. ¿Por qué? Hay un relámpago, pasas abajo de un túnel, entonces la cantidad de los errores comúnmente son consecutivos. Algo que necesita un corrector de errores es que los errores no sean consecutivos. Es como si yo estoy hablando con un gringo y les estoy diciendo que por lo que le antecede y le precede, yo sé qué palabra fue la que omití, pero si no tengo nada, si lo que le antecede también estaba mal y lo que le precede también estaba mal, pues ¿cómo voy a saber? Ni modo que sea divino. Entonces, yo puedo corregir palabras que no entendí, pero que estén separadas, ¿no? Entonces, mucho lo que hacen son intercalados previamente, es decir, en lugar de mandar el flujo de bit de 1 a 456, mando el 1, el 9, el 17, el 25, es decir, como aquí los ordené 8, del 1 al 8, del 9 al 16, del 7 al 24 y así del 499 al 456. Y en lugar de mandarlos en ese orden, entonces lo mando no en filas, sino los mando en columnas. 1, 9, 17, 25 hasta el 499, después mando el bit 2, 10. Obviamente va a provocar una latencia, un delay. En sí, todos los que manejan correctores de errores generan latencias, generan delays. Cuando se reproduce un DVD, aunque ya leyó una cantidad enorme de bits, ¿y por qué no se reproduce luego la imagen? Porque tiene que pasar por este buffer, ¿ok? Para que cuando se reproduzca ya los desintercale, ya haga la corrección, ¿no?
o porque hay un delay enorme cuando estamos viendo televisión y el conductor de televisión que está en los noticieros le llega tarde la información del reportero que está en la calle. Muchos dicen, es que va hacia el satélite. Ingenieros, la comunicación satelital no tarda más que 0.6 segundos en ir y regresar, pero ellos se tardan cerca de 2 segundos. Esos 2 segundos es porque hay la detección y la corrección de errores. Entonces, en este caso, en el teléfono celular también hay un delay. Aquí trata de ser lo menos posible. Ese es un intercalado de 8 por 57 para que intercale 456 bits, que son 8 columnas, 57 filas. Y estos son el equivalente a un retardo en mi llamada telefónica de 20 milisegundos. Aún puede ser una fase de intercalación o dos fases de intercalación. GSM utiliza dos fases de intercalación. Aquí es un bloque de 20 milisegundos, los 456 bits, otro bloque, y los vuelve a intercalar, ¿no? Entonces, vuelve a intercalar y eso hace mejor efecto para la corrección de los errores. ¿Ok? Entonces, un doble intercalado provoca mucho más delay, pero mucho más eficiencia en la corrección de los errores. ¿Quieren corregir errores? El gasto es más ancho de banda y latencia. Vean hasta cuánto se puede sacrificar eso y eso es lo que se debe utilizar en el sistema que se utilice en la realidad. Bueno, hay otros codificadores que más que agregar un corrector de errores, agregan información intermedia para saber el banderazo por si se desalinea la información. Por ejemplo, aquí estoy mencionando cómo un celular que se comunica con una radio base recibe la información aquí en flujo de bit en la onda directa y en la onda reflejada le llega tardado. Entonces, ¿cómo alinear los dos flujos de bits para saber que es lo mismo? Entonces, le meto un flag o una bandera, que es un código específico intermedio, y ya con eso puedo alinear y digo, es la misma información la que recibo directa que la reflejada, o la que recibo por un eco, o la que recibo por una reverberancia en la acústica, ¿no? Entonces, esos también son los ecualizadores Viterbi, permitan igualar, porque eso significa ecualizar, igualar cuando yo recibo señales con reverberancia, con ecos en acústica, y trato de emparejar esas dos informaciones, pero tengo que gastarme con una bandera a media información. ¿Ok? Bueno, ingenieros, con eso ya me llevé un buen de rato explicando, pero los códigos son muy importantes, hay una inmensidad, hay una inmensa gama, pero creo yo que aunque no explique todos, sí explique las diferencias de las diferentes gamas. Y creo que con esto tienen suficientes herramientas para poder entender los diferentes códigos que existen, que es una inmensidad. Muchas gracias, ingenieros. Hasta luego.